Conmigo se encuentra Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala. Una situación de callejón sin salida y un ejemplo de civismo dado por el pueblo guatemalteco para toda América Latina en unas manifestaciones sin precedentes y sin un líder claro. Y lo más impresionante, que más me llamó la atención, fue que incluso franquicias norteamericanas como McDonald's, como Kentucky, como incluso ponían en sus establecimientos el Burger King. Nosotros apoyamos el paro del 27 de agosto porque ponemos primero a Guatemala. Don Jorge, bienvenido, como siempre. Bueno, es emocionante lo que en mi país está pasando. Es decir, muchos podrían pensar que yo estoy extremadamente contento porque esta mafia fue la que a mí me sacó del país. Es lo que yo iba a decir. La que a mí me ha perseguido por 23 años. Pero yo estoy contento más que por eso. Mire, por ejemplo, este fue el titular del periódico de Guatemala ese día. Es decir, ya sí. El apoyo de Pérez Molina es inexistente, se puede decir. Mire, en la marcha o en las protestas del día jueves, fueron en un momento en que se tomó una foto satelital. Aquí vemos, por ejemplo, del parque. Don Jorge, la de Burger King. Sí. Guatemala es el rey, nos unimos al paro nacional. Como le dije, sí. McDonald's sí. Cerrado totalmente. Sí. Y tenemos otra, Dunkin' Donuts, igual. Sí. Bueno, mire, el asunto es que en determinado momento en el Parque Nacional habían 67.500 personas. Pero tenían llenas las calles y no era solo esa manifestación. Y eso empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 10 de la noche. Fueron 12 horas de gente que entró y salió del parque. Fueron a la Corte Suprema de Justicia, enfrente al Congreso de la República, y así fue en toda la República. ¿Qué es lo que le iba a decir? Que no solamente fue en Guatemala. No solo fue en Guatemala. Quiere decir que ese día se estima que más de 500,000 de personas salieron a la calle a manifestar su descontento. Esto fue algo impresionante. Y ante esto hay una indiferencia del gobierno. Dice, sí, todo. No fue grande esto, así que nosotros creemos que podemos seguir y vamos a seguir. Y en respeto a la ley, vamos a continuar. No, señores, ellos ya han atropellado la legislación guatemalteca. Lo que corresponde es que se larguen. Ahora, este precedente que se está dando en Guatemala, Fernando, fíjate bien, este precedente va a ser importantísimo en toda América Latina. ¿Por qué? Porque es un pueblo que ha salido a defender su derecho, hastiado y cansado. Es cierto, el hecho de que haya un fiscal de Naciones Unidas y un fiscal nacional que se hayan prestado y que hayan puesto su cara para hacer las denuncias, eso ha sido fundamental. Don Jorge, pero unas manifestaciones donde parece que no hay un líder visible. Es que no hay líder visible. En Guatemala no hay líder, todo lo contrario. Lo hermoso de estas manifestaciones es que están contra el sistema. Ok, elecciones este domingo, donde está de número 1, pero con una caída libre, este empresario Manuel Beldizón, que me parece una especie de enigma. De segundo está Jimmy Torres, que es un comediante de televisión. Y en tercer lugar, la esposa del expresidente Álvaro Colom. ¿Usted cree que entre ellos tres haya quien vaya a una segunda ronda? Mire, yo ni siquiera creo que las preferencias estén así. Hay una manipulación de las encuestas espantosa y ya la vamos a ver dentro de una semana. Claro, la vamos a esta misma hora. A esta misma hora la conversa. Nos vamos a dar cuenta. En segundo lugar, es una desesperación del país porque nadie quiere la oferta electoral que se está haciendo. Eso es lo que le pregunto. ¿Qué pasa si más del 50% de las personas no votan? No va a pasar. Es decir, ante el cinismo que el establishment ha enseñado, posiblemente no pase nada hasta que el pueblo rompa estos patrones de cordura que ha mantenido, de llegar con sus hijos, de llegar todos a protestar, cantar el himno, que ha sido hermoso lo que ha pasado en Guatemala.
En el momento en que el pueblo se canse de eso y que entonces entre en una nueva etapa, hasta ese momento estos no le van a dar importancia. Incluso hay un candidato que propone que el próximo presidente solamente esté 2 años en el poder para tratar de enmendar o por lo menos de arreglar la situación tal y como está. Lizardo Sosa. Sí, mire, el asunto está en que aquí no es materia de 1 año ni 2 años. Es materia de que la oferta electoral que existe no le satisface al país. Nadie quiere a estos candidatos. Mire, ahorita hay cuadrillas de jóvenes de las universidades que salen todos los días a quitar toda la propaganda que los candidatos ponen. Wow. Entonces, limpian la ciudad. Sí, los candidatos se han excedido en el gasto que les permite. Y no bueno, les falta de discurso importa. es lo que toca, ¿no? ¿Ah? Claro, no les importa. Mire, el país llegó a una situación de un Estado fallido en que nadie le hace caso a las autoridades del Estado. Oiga, pero ese estado de caos no es propicio para que figuras tanto de extrema izquierda como de extrema derecha Mire, el grave peligro, pesquen en ese río revuelto. lo que hay es grave peligro en Guatemala, Que el es narcotráfico. que, como decimos aquí en Panamá, puede aparecer un palo loco. ¿De acuerdo? Y ese palo loco nos puede causar problemas. Es decir, ahí es hacia donde están llevando el país. Porque la gente que está actualmente en el gobierno está tan aferrada al poder que no les importa al país. Absolutamente nada. Ellos lo que les importa es el poder por el poder mismo. Entonces, esto ha hecho que es una olla de presión a la que se le está metiendo y se le está metiendo cada vez más y más presión y que en determinado momento va a estallar. Ahora, cuando estalle, nadie sabe cuál va a ser las consecuencias que va a tener. ¿Esta situación puede contagiarse a Honduras? Yo le diría que esta situación de Guatemala puede contagiarse a toda América Latina, porque en mayor o menor grado, casi todos los países de América Latina han atravesado o están atravesando por situaciones no tan dramáticas como la de Guatemala, pero suficientemente dramáticas. Pero no solamente América Latina. También, por ejemplo, el comentario de Carlos Alberto Montaner el viernes fue: ya es necesario que los partidos políticos se reformen y la propia clase política, tanto latinoamericana como española. Sí. Es decir, porque son máquinas electoreras que lo único que hacen es tratar de ganar elecciones. Ya vemos, por ejemplo, en medio de todo este escándalo Petrobras, Lula da Silva acaba de decir ayer que va a volverse a presentar en las elecciones próximas en Brasil. Sí. Es decir, pareciera que estamos nosotros caminando como o que dando, vamos dando vueltas en en círculo. el sentido que no es va. Pero ahora imagínese usted en Guatemala. En Guatemala hay 30 partidos políticos. Y aquí me vienen a ofrecer a mí partidos políticos. Me han ofrecido partidos políticos que yo los puedo comprar hasta... ¿Es momento, don Jorge, que usted regrese a Guatemala? Mire, yo sé que ahorita lo más importante para mí es dar las directrices que la juventud necesita. Y estoy enfocado a eso. Mi página de Facebook está siendo visitada casi por 250,000 personas diarias. Wow. Y estoy dando permanentemente directrices para interpretar ¿cómo se llama? Las situaciones que se están dando. Mis libros, La Guayaba tiene dueño y El Desmadre tiene nombre, ahorita se están vendiendo como el día que hice el lanzamiento. ¿Por qué? Porque hay una ansia. Al fin y al cabo pronosticaban esto. Todo. Es decir, muchos dicen que son libros completa y totalmente proféticos. Pero es que cualquier persona que hiciera un análisis un poco riguroso y con algo de ciencia iba a inducir que el extremado abuso de las clases que secuestraron el país y de las mafias que secuestraron el país, le hace narcotráfico, le hace crimen organizado, le hace mafias incrustadas en el sector político, le hace empresarios que participaban en los carteles. Todo esto tenía que tronar y está tronando. ¿Pero qué salida política usted le ve a una situación como esta? Yo lo he planteado así, Fernando. Hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Y la gente que tiene alguna solvencia moral en el país debemos sentarnos. Debemos sentarnos y encontrar. Yo he hecho la propuesta de la refundación del Estado. Es decir, cambiar este Estado que tenemos actualmente, que es un Estado fallido, en donde se ha corrompido el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, por
unos estamentos, digamos, republicanos diferentes y agregar el estamento de control, un poder de control, que ejerza control, pero no de las finanzas, sino que de que cada uno de los estamentos cumpla con el propósito para el cual fue creado. Y por otro lado, depurar realmente el sistema político, que en Guatemala es anárquico, es mercantilista, está controlado por las mafias. Entonces es necesario quebrar todas esas estructuras para reinventar Guatemala. Pero ¿cómo se puede un sistema político agotar en 30 años, escaso? En 23. Digamos, este sistema empezó a agotarse desde el día que me dieron a mí el golpe. Porque cuando me dieron a mí el golpe fue como decir, miren, nunca más un serrano más. Aquí nosotros tenemos que capturar el Estado y secuestrarlo y hacer lo que se nos da la gana. Entonces se acabó la independencia del Congreso porque fue el dinero el que empezó a manejar abiertamente la voluntad de los diputados. Los jueces fueron completa y totalmente controlados por las élites de poder económico. Y entonces ahora llegaron. Cuando yo salí, las grandes reformas que ellos plantearon fueron las comisiones de postulación para agarrar control del organismo judicial, y eso hicieron. Hoy tenemos jueces espurios. Y las otras comisiones, la otra cuestión que ellos hicieron fue quitarle a la superintendencia de bancos el control de la banca privada. Y le llamaron, vamos a controlar el ahorro nacional. Y por el otro lado, le prohíben al Banco de Guatemala, que es banca central, no como aquí, darle préstamos al Estado. Entonces el Banco de Guatemala tiene que ubicar sus depósitos en bancos privados para que los bancos privados le presten al Estado. Esa fue las reformas que ellos hicieron cuando me votaron a mí. Yo era definitivamente un estorbo para ellos, porque yo estaba opuesto a la privatización y no iba a privatizar. Y lo que yo estaba haciendo era desmonopolizar los sectores para evitar que un monopolio estatal pasara a ser un monopolio privado. Entonces yo era el diablo para ellos. Y por el otro lado estaba impulsando el proceso de paz. Total, es que lo que pasó es que ellos quitaron a Serrano y dijeron, bueno, ahora sí vamos a tomar el Estado. Y se fueron y tomaron el Estado y lo secuestraron. Pero ese gran capital que es decir, que los Gutiérrez son los que encabezan, ¿saldrán bien librados de esto? No pueden salir bien librados. Naturalmente, ahora ya Dionisio Gutiérrez, él le está pidiendo la renuncia a Pérez Molina, pero es un ridículo. Es decir, el pueblo no se los cree. Es decir, ¿por qué? Porque ellos son los que secuestraron el Estado, ellos son los que pusieron a Pérez Molina ahí, ellos son los que se han beneficiado. Estos eran capitales, póngase, de $1,000 millones, ahora son capitales de $40,000 millones, $20,000 millones, $8,000 millones. Es decir, ellos agarraron el Estado en el año 1993 y se fue Serrano. Nos quitamos esto y vamos para adelante. Lo primero que ellos hicieron fue agarrar, por ejemplo, me votaron a mí hoy, a la semana le habían subido el 30% al costo del azúcar, al precio del azúcar en Guatemala. Y así, todo lo que representaba interés de los grandes grupos de poder en el país, se lo despacharon, pero con la cuchara grande. Por último, ¿qué pasó con partidos, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que fue una especie de fiel de la balanza en los procesos estos de transición en América Central? Todo el sistema político guatemalteco no existe. Todos esos partidos que usted oye son, como yo les llamo, personalistas de alguien que lo... son sociedades anónimas, pero que tienen dueño. Es decir, todos saben quién es el dueño de las acciones. Y se compran y se venden. Aquí me han venido a mí a ofrecer 10 partidos políticos, desde $50,000 hasta $250,000, son hasta barato. Entonces, imagínese usted, ese es un vehículo para ejercer el poder, es un vehículo para llegar a hacer una opción política en el país, vale $50,000. Es como digo, es tan absurdo como que si dijéramos que el Partido Republicano yo lo puedo ir a comprar a los Estados Unidos, o que puedo comprar el Partido Demócrata, o que puedo ir a comprar. En una democracia no se da, ni aquí en Panamá, pues. Aquí no se puede venir y dice voy a comprar este partido. Bueno, se puede meter plata para hacer un partido, pero no comprarlo como es en Guatemala. Entonces se ha deteriorado
la democracia a tal sistema que yo sostengo que en Guatemala ya no hay institucionalidad. No existe. Que es lo más peligroso todavía. Eso es lo peligroso. Guatemala está peor que El Salvador y peor que Honduras. Porque quiera que no, en El Salvador y Honduras todavía existe cierta institucionalidad. En Guatemala cero. Cero, no existe. Es decir, sale Pérez Molina y se acaba la sociedad que lo llevó a la presidencia. Y entra Valdizón y se acaba su sociedad cuando él sale. Y así está el sistema. No hay una permanencia. Luego usted ve en los debates presidenciales, que es un ridículo, no se hace un planteamiento ideológico de ningún tipo. Los planteamientos son clientelistas, son superficiales. A mí me da vergüenza. No son unos reproches. No, da vergüenza. Una Da vergüenza. Usted agarra a 4 estudiantes de 12º grado aquí en Panamá y los pone uno en cada uno de los podios y los pone a discutir, y la discusión de esos muchachos va a ser más interesante para el país que la de los candidatos en Guatemala. Así, se lo pongo así para que se den cuenta hasta dónde puede llegar un país cuando se entra en el relajo y la anarquía. Por eso es que a mí alguien me decía, pero usted aquí en Panamá, no, mire, yo tengo 8 nietos panameños y yo no voy a permitir, bajo ningún punto de vista, en lo que a mí respecta, que Panamá llegue a tener. Yo tengo que hacer conciencia en Panamá y luchar por este que es mi país.